Gálatas capítulo 5. Vamos a continuar, vamos a revisar, hermanos, meditar en los versículos del 16 al 21. Y vamos a meditar ese contraste, hermano, entre la vida del Espíritu, la vida en el Espíritu y la vida en la carne, ¿verdad? Aquí no sé cómo cada quien se cree, hermano, no sé cómo nos creemos cada quien, pero sabe que la Biblia dice que la palabra de Dios escudriña nuestra vida, conoce los pensamientos, conoce las intenciones del corazón, y nosotros podemos decir lo que nosotros querramos, hermanos, ¿verdad? Pero dejemos que la palabra nos examine, ¿verdad? Que Dios nos examine con su palabra. Usted sabe, hermano, que el enfermo a veces no le encuentran la enfermedad, ¿verdad? Le hacen todo tipo de pruebas. Yo he conocido gente que le hacen todo tipo de pruebas y no le encuentran cuál es su mal, hermanos, ¿verdad? Va y viene, ya está aburrido de ir a un doctor, a otro y a otro, y no le encuentran. Bueno, en la vida espiritual, hermanos, algunos andan buscando en diferentes lugares, pero el Señor nos conoce y el Señor tiene la medicina para nosotros, ¿verdad? Y a veces, hermanos, nosotros casi siempre somos dos extremos: o nos creemos muy buenos, hermanos, o nos creemos muy malos, y eso casi siempre tenemos razón, ¿verdad? Pero el Señor nos conoce a nosotros, nos escudriña, sabe toda nuestra vida, hermanos, y esta es la vida en el Espíritu y en la vida en la carne, hermanos. Entonces, vamos a leer los versículos 16 al 21 en esta tarde. Dice así, hermanos, ya están todos listos, hermanos. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y eso tiene que ponerlo bien claro ahí, hermanos. Si usted tiene ahí para subrayar, o si tiene un lapicero, subráyelo ahí, porque eso es muy importante. Dice: el deseo de la carne es contra ¿qué, hermanos? Contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Dice: y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y vamos a leerlas, hermanos: adulterio, vamos a leerlas juntos, ¿ok? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, oiga bien esto, y eso también, hermano, subráyelo usted: los que practican, o sea, los que viven así, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Entonces, no debemos engañarnos, hermanos. Esto es lo que claramente nos dice a nosotros la palabra de Dios. Entonces, mire, yo quisiera, hermano, que nosotros nos diéramos cuenta de algunas cosas. Primeramente, no hay vida agradable a Dios fuera de la vida en el Espíritu. Usted sabe lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Nosotros que ya somos cristianos tenemos el Espíritu de Dios. Se lo voy a repetir a ver si se agarró la enseñanza, ¿verdad? Nosotros que ya somos cristianos tenemos el Espíritu Santo. Ok, eso es importante, hermano, porque por el Espíritu nosotros podemos vivir esta vida. Sin el Espíritu no se puede vivir la vida cristiana, hermano. La vida cristiana solamente se puede vivir en el Espíritu, y solamente se puede agradar a Dios caminando en el Espíritu. Fuera de eso no hay ningún tipo de vida que pueda agradar a Dios. ¿Usted entiende esto, hermano? Porque es muy importante que nosotros lo entendamos. Tal vez se ha hablado tanto del Espíritu Santo, hermano, que como que se confunden las cosas. Aquí mismo en el libro de Gálatas, hermano, en el capítulo 3, Pablo ya les habló algo a ellos sobre el Espíritu. Y, a ver, los versículos 2 al 5 dice lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros, dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces aquí otra vez, hermano, el problema era los falsos maestros que habían entrado en la iglesia,
para decirles, mira, no es suficiente Cristo, tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, tienes que guardar toda la ley de Moisés. Eso era lo que estaban diciendo ellos. Pero hay un tema muy importante, hermano, y mire, los que estamos aquí tenemos un antes y un después de Cristo, hermanos. O sea, no importa quién sea usted, no importa si usted es extrovertido o introvertido, no importa, hermano. Usted, si usted conoce a Cristo, claramente usted tiene un antes y un después. Si usted dice, mire, yo el día que me entregué a Cristo yo no sentí nada, yo no creo que ha nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que pasamos de muerte a vida. Yo he visto gente, hermano, viva y luego los veo muertos y lucen muy diferentes, hermano. Entonces, la Biblia dice, hermano, que nosotros antes de tener a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pecábamos y nos sentíamos como si nada. Pero hoy, hermano, si nosotros pecamos, el Espíritu nos redarguye. El Espíritu te tuvo que haber dado gozo, hermano. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces es imposible, hermano, totalmente imposible que alguien me diga, yo me entregué a Cristo, pero yo no sentí nada. Eso no puede ser, hermano. Porque pasamos de muerte a vida. Entonces estábamos muertos, pero el Señor nos dio vida a nosotros en Cristo. Y ahora todo lo que tiene que ver con el cristianismo tiene sentido para nosotros. Antes, hermano, no tenía sentido, ¿verdad? No sé cuánto les gustaba levantarse tarde antes, el domingo, que ustedes dicen, no, es que el domingo, bueno, hay gente que se levantaba a las 2 de la tarde, tal vez, hermano. Es como el día de dormir o el día de hacer cosas así, ¿verdad? Pero hoy, hermano, cuando usted se levanta temprano para venir aquí a las 9:45 de la madrugada, fíjese, aún a esa hora le dicen a usted, ¿y usted por qué se levanta tan temprano el domingo? No tiene sentido. Para el que no está en Cristo, no tiene sentido. Pero para usted tiene sentido, hermano. ¿Y entonces por qué no viene? No digo, no todos vienen. No todos vienen. Igual la oración, hermano. ¿Tiene sentido para usted? La oración tiene sentido. Pero yo quiero que usted piense antes de que me diga. ¿Tiene sentido la oración para usted? Tiene sentido. ¿Por qué? Mire, aquí en esta región casi no se oye la radio cristiana. Estaba oyendo una radio cristiana y llamó una mujer y estaba un pastor ahí hablando y le dice, mire, le dice, la verdad es que yo oigo que dicen que hay que orar y orar y hay que pedir y pedir, pero la verdad es que yo no miro respuestas. ¿Hay que orar o no hay que orar? Dijo esa mujer. Y ya le dice el pastor, pues yo le voy a responder. Otra persona me dijo a mí, y yo se lo comenté no hace mucho, que me dijo, ¿y para qué andar pidiendo por lo mismo? Ya se lo dijimos a Dios. ¿Para qué estarlo aburriendo con las mismas cosas, tantos problemas que tiene él? Me dijo a mí esa mujer. Ahora, ¿tiene sentido para nosotros clamar a Dios? Algunos llevan clamando a Dios por años. ¿Tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido, hermano? Yo quiero que usted me diga, ¿por qué tiene sentido? ¿Hay una esperanza? ¿Hay promesas en la palabra de Dios, hermanos? ¿Y usted las cree? Pues el Espíritu es lo que pone en nosotros, hermano. El Espíritu Santo. Sin necesidad de que nadie me conteste, sé que todos los que están aquí, incluyéndome a mí, me he enfriado espiritualmente en algún momento en mi vida. Ustedes también. Y posiblemente hay alguien aquí. Y cuando uno cae en una frialdad espiritual, uno no se siente en paz. No hay nada que te pueda llenar. Porque ya probaste, hermanos, hermano, el Espíritu Santo. Y no te puedes conformar con menos que eso. Todo lo demás es pasajero, ¿verdad? Tienes un momento de alegría, tal vez, un momento de alivio, pero la verdadera satisfacción y alegría está en el Señor Jesucristo. Entonces, pero no te sientes igual. Ya no puedes, hermano, en realidad pecar y quedarte como si nada, si realmente naciste de nuevo. Y aquí vamos a ver, hermano, porque Pablo al principio aquí les dice, bueno, ustedes, dice, recibieron, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué recibió usted el Espíritu Santo, hermano? ¿Por oír por fe o por dar una ofrenda? ¿O por hacer una peregrinación? Por el oír con fe, ¿verdad?
Y este tema, hermano, no se puede pasar por alto. Tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Por qué? Porque ellos estaban regresando a una vida de vivir sin el Espíritu Santo. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Porque en Cristo, hermano, hay retos, hay cosas, hermano, que uno tiene que pasar, ¿verdad? Y aquí dice, en vano. El versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué lo hace, hermanos? Por el oír. Ahora, ahí mismo en el capítulo 5 donde nosotros estábamos, hermano, el versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Entonces, nosotros, hermano, hay cosas que no hemos visto, pero el Señor a nosotros nos da la fe para creer. Fe es parte del fruto del Espíritu Santo y nosotros vamos a verlo la próxima semana si Dios nos da vida, hermanos. Vamos a verlo la próxima semana. Pero nosotros aguardamos, hermano, y cuando yo estaba orando yo decía, el mundo está peor. Y es verdad, hermano, el mundo está peor que nunca. Estas elecciones que vienen, se ve todo mal, hermano. No soy pesimista, nada más soy realista, ¿verdad? No nos queda ningún ganar a nosotros, hermanos. No nos queda para dónde ganar. No hay para ganar, hermano. Mire, olvídese de quién de los dos va a dar papeles. Olvídese de eso, hermano. No se ve nada bueno. Ahora, pero hay una palabra en la Escritura que a nosotros nos dice que los últimos días van a ser días malos. Esa es una señal, dijo el Señor, de que Él va a venir pronto. Los últimos días van a ser como los días de Lot. Los días de Lot eran los días de Sodoma y Gomorra. Una cantidad de homosexualismo y de lesbianismo y de pecados sexuales. Bueno, eso es, hermanos, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Mientras el mundo se deprime por esas cosas, nosotros, hermanos, nos levantamos y decimos, ya viene el Señor, ¿verdad? O sea, nosotros esperamos esa esperanza, tenemos esa esperanza, aguardamos esa esperanza. Y volviendo al pasaje, hermanos, donde nosotros comenzamos, hermano, dice, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, una vida, hermanos, en el Espíritu. Quiero que miren otro pasaje, hermanos, que está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y aquí hay algunas cosas que son muy importantes, hermanos. Romanos 8, del 4 al 9, vamos a leer primeramente, hermanos. Dice así, hermanos, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ese andamos es no vivimos así. Dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ve que está Espíritu con E mayúscula, ese es el Espíritu Santo. Porque los que son de la carne, esos los que no son de Cristo, piensan en qué, hermanos, en las cosas de la carne. Ahorita que estamos aquí, ¿qué es lo que tenemos que pensar, hermano? Lo que estamos pensando acá, ¿verdad? Ahora en la carne, el que está en la carne, ¿en qué estará pensando ahorita? ¿Cómo va la novela, por ejemplo? ¿Y será que Juan Alberto se va a casar con aquella o la va a engañar? En el partido, no sé si hay partido, pero o en el partido, o diferentes cosas, hermano, ¿verdad? Piensa uno en las cosas de la carne. Y miren, hermano, a mí me gusta el fútbol. Las novelas no me gustan, ¿verdad? Me gusta el fútbol. Pero yo no puedo permitir, hermano, que usar el tiempo de Dios o el tiempo de trabajo para estar viendo fútbol. No puedo hacer eso, hermano. ¿Por qué? Porque yo tengo obligación, yo tengo cosas que hacer y tengo cosas importantes que hacer, ¿verdad? A mí no me puede decir tampoco la televisión a qué hora yo me voy a acostar, a qué hora me voy a levantar, hermanos. O sea, eso es guiado por el Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Y por las responsabilidades que nosotros tenemos. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué dice ahí, hermanos? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y mire, volviendo al fútbol, yo no hablo de fútbol, hermano. Yo no hablo de fútbol. Siempre termina en peleas lo del fútbol. Siempre termina en peleas. ¿Quién es el mejor? No, yo creo que es este. No, ese es el mejor equipo. Aquel es el mejor equipo. ¿Y usted a qué equipo le va? Me dicen a veces. Yo no digo nada, hermano. No digo nada mejor, porque resulta en peleas. Y tal vez usted no lo pensará así. Yo he estado en partidos donde hay hermanos que son bien calmaditos y ahí, hermanos, se les sale toda la carne. Y quieren hacer peleas. Sí, yo he estado ahí, hermano. Yo he visto. Una vez, yo me acuerdo que alguien organizó un campeonato muy mal hecho, hermano. No habían ni árbitros, ni tenían las redes, las porterías. Y el equipo de aquí realmente estaba compuesto de varias gente que ni era de la iglesia. Entonces algunos eran inconversos y metieron un gol que les daba el trofeo y no se los valieron. El árbitro dijo que salió y ya se iba a armar la bronca ahí, hermanos. De veras, se iba a armar la bronca. Ahora, todo eso es tan importante, hermanos. Es realmente importante. ¿O es malo el deporte? No estoy diciendo nada de eso. Pero lo que es. Y un partido de fútbol, hermano, ¿por qué nos va a hacer pelear a nosotros? ¿Por qué no vamos a pelear nosotros por un jugador, hermano, si yo no gano ni $1 de lo que hace él, hermano? Él gana dinero y él ni me conoce. Entonces todo esto, hermano, es muy importante que lo entendamos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué más dice ahí, hermanos? Ni tampoco pueden, no pueden, dice. Por eso si no tiene a Cristo, no puede sujetarse a Dios. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. ¿Entiende esto, hermano? Que es importante. No se puede agradar a Dios. No podemos sustituir el tiempo de Dios, lo que a Dios le debemos, por otra cosa. No se puede agradar a Dios. Por eso yo les dije al principio, no hay vida agradable fuera de la vida del Espíritu para el cristiano. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Vamos a leer también aquí los versículos 13, hermanos, versículo 13 al versículo 16. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice ahí, hermanos? Moriréis. Entonces, fíjese, hermano, vivir conforme a la carne es hacer todo lo mismo que nosotros hacíamos sin Cristo. Las mismas cosas. Y hay gente que puede ser que viva así y dice que es cristiano. Aquí dice los que tienen el Espíritu viven conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu está en ellos, dice. Entonces dice aquí, a ver, íbamos por el... ¿Por qué versículo iba? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Eso es una expresión como decirle daddy, ¿verdad? Papi a él, que nosotros clamamos a él con autoridad, hermanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fuera del Espíritu, aún las cosas que queremos hacer para Dios están equivocadas, hermano. Le doy el ejemplo de los fariseos. Los fariseos sabían, hermano, la palabra. Pero ¿qué querían hacer con Jesús? Querían matarlo. Se le opusieron siempre al Evangelio. Pablo mismo, hermano, se oponía al Evangelio, perseguía a los hermanos de la iglesia, porque andaba, según él, hermano, tenía un celo para Dios. Entonces, fíjense, hermano, nosotros puede ser que nosotros digamos, pero yo tengo este celo para Dios. Pero si Dios no ha puesto en nuestro corazón hacer algo, eso es de la carne. Yo no sé si usted me entiende esto, hermano. Bueno, le pongo el ejemplo, hermano, cuando Pablo
Pablo ya era un creyente, ya era el apóstol Pablo, pero Pablo quiere ir a predicar a un lugar. Y el Espíritu Santo dice que se lo impide. Entonces, la pregunta es, ¿puede el Señor impedir que nosotros hagamos algo, aunque parezca bueno, hermanos? ¿Puede el Señor decir, no lo hagas, no hagas esto? Sí lo puede hacer. Y dice, entonces quisimos ir a predicar a otro lado, pero el Espíritu nos lo impidió, dice. Y entonces dice que él se quedó, no se movió, hermanos. ¿Por qué? Porque era un hombre guiado por el Espíritu. O sea, las cosas del Espíritu, uno depende del Espíritu Santo. Entonces él se queda y dice que en la noche él tiene una visión y él mira a un hombre que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice, yo di por cierto que el Señor nos estaba llamando a Macedonia y se fue para allá. Y ahí tuvo problemas, hermanos. Pero él se fue guiado por el Espíritu de Dios. Fíjese, hermano, Ananías estaba en su casa. Ananías era un discípulo que vivía conforme al Espíritu Santo. Él había oído de un hombre que se llamaba Saulo, que perseguía a la iglesia. Y el Espíritu Santo le habla y le dice, ve a orar por Saulo. Entonces escuche esto, hermano. Él está orando y el Señor le dice, ve a orar por él. Y él dice, pero ese hombre es malo, Señor, le dice. Ese hombre está persiguiendo tu iglesia. Y el Señor le dice, ve, porque es un instrumento escogido, le dice. Yo le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por mí. Y él llega, hermano, a donde está Pablo. Y le dice, hermano Pablo, le dice, hermano Saulo, porque no se llamaba Pablo todavía. Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me mandó aquí a que orara por ti, le dice. Para que recibas la vista y seas bautizado y recibas el Espíritu Santo. Y ora por él, se bautiza, hermano, sana y está con él. Eso lo hizo en obediencia, hermano, a lo que el Señor le dijo. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermano. Eso es lo que yo le estoy diciendo. O sea, en un sentido práctico, hermano. Mire, todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Alguien puede decir, mire, yo quiero comprar una casa. ¿Ya le preguntaste al Señor, hermano? Yo quiero irme a vivir a Arizona, por ejemplo. ¿Ya le preguntaste al Señor, hermano? Porque los que son de Cristo son guiados por el Espíritu Santo. Ahora, otra vez, hermano, ¿cuántas veces me han preguntado a mí, mire, hermano, ¿y Dios habla? Sí habla el Señor, claro que habla. Si usted le pregunta algo a Dios, espérese hasta que Dios le conteste. Mire, yo estoy casado con mi esposa. Y yo le pregunté al Señor si ella debía ser mi esposa. Entonces yo la vi, yo la conocí y yo me enamoré de ella a primera vista. En serio, se lo digo en serio. Si usted no lo cree o lo cree, eso es cosa suya, pero yo le estoy diciendo la verdad. Bueno, pero fíjese, hermano, como el corazón es bien tremendo, ¿verdad? Porque, bueno, yo dije, esta muchacha me gustó y como que yo me sentía enamorado de conociéndola. Pero le digo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú me digas. Ella tenía una fama de que no salía con nadie, hermanos. Entonces yo le dije al Señor, yo la voy a invitar a salir. Y si ella me dice que sí, ella va a ser mi esposa. Tú me estás dando esa señal, que ella va a ser mi esposa. Y entonces yo le invité a salir y me dijo que sí. Pero yo no hice eso que hacen algunos. El Señor me reveló que tú vas a ser mi esposa. Yo no hice eso. Yo dije, esto no es el tiempo de Dios. El Señor ya me dijo, pero no me dijo que mañana me voy a casar con ella. Entonces, yo, amigo de ella, hermanos, 3 años fuimos amigos. Y yo iba y la visitaba y la cuidaba. Y entonces cuando nos hicimos novios, yo la cuidaba a ella. Pregúntele. Yo hacía cosas para que nadie hablara mal de ella. ¿Por qué? Porque ya dije, esta es la esposa que Dios me dio. Ella va a ser mi esposa. O sea, yo no me lancé así nada más, hermano. ¿Por qué? Porque, ¿saben por qué, hermano? Porque los que son de Cristo tienen que vivir conforme al Espíritu. Nosotros ya tenemos un dueño. Nosotros no somos ciegos, hermano. El mundo anda a la fortuna.
le tira a donde, mire, el compadre me dijo que allá está buena la cosa, yo me voy a ir para allá. Pero ya le preguntaste al Señor, ya le preguntaste al compadre, pero al Señor ya le preguntaste. Los jóvenes, cuando salen de high school, yo creo que tienen que preguntarle al Señor, ¿qué quieres tú que yo? Esto es lo que yo quiero. Y hagan todo su homework. Hagan todo su homework. Porque, fíjense hermano, que es importante. Yo ahora vivo en Estados Unidos. Yo no soy de aquí. Hay gente, hermano, que a veces yo le digo mi país y no saben dónde es Guatemala. Alguno me ha dicho, de guacamole. Me dice, ¿usted es de guacamole? De Guatemala, le digo. Oye, ¿qué parte de México es eso? Me dice. No, le digo, eso no es en México. Ahora, ¿qué ando haciendo yo aquí, hermanos? Si yo no quería venir aquí. Hubo un tiempo que yo quería venir aquí y hubo un tiempo que yo no quería venir aquí. Y ustedes saben qué difícil es que le den a uno la visa para venirse uno en avión y todo eso. Y yo le dije al Señor una noche, porque llegó Vicky y me dijo, ¿y por qué no te vas allá? Me dijo, a trabajar. Porque el negocio mío andaba malo y me dice, ¿y te vas allá a la casa? Me dijo. Y ya que se mejoren las cosas, te regresas, me dijo. Ah, está bueno, le dije yo, pero yo no me quería venir. Entonces yo me voy a la embajada, pero antes, en la noche, hermanos, yo me puse a orar y le dije, Señor, le dije, la Biblia dice que tuya es la tierra, su plenitud y todos los que en el mundo habitan. Aquel pedazo de tierra también es tuyo igual que este. Si tú me franqueas el paso, si tú me das la visa, eso yo voy a entender que tú quieres que yo me vaya. Y llego a la embajada y no me preguntaron más que ¿a dónde va? A California. Siéntese ahí, me dijeron. Y me dieron el pasaporte visa. Ahí está su pasaporte, ahí está su visa. Y ese mismo día yo compré el boleto, era un martes, y el sábado yo ya estaba aquí, hermanos. Entonces, yo llegué aquí por la voluntad de Dios. Y ya no me regresé por la voluntad de Dios también. Y es en serio. Yo le digo, es en serio. Para mí fue muy importante definir eso. ¿Por qué, hermano? Porque yo no puedo estar aquí y allá y por allá. O sea, el Señor tiene su voluntad y ha tenido en su bondad incluirme dentro de su voluntad para que yo ande con Él, para que yo le sirva, hermanos, en el plan, el propósito que Él tenía, hermanos, específicamente en mi vida. Y yo le he preguntado, y estoy en Banning porque el Señor me trajo aquí. No me gustaba Banning, hermanos. No quería yo Banning, yo quería una playa, hermanos. Yo quería ver el mar, yo quería estar cerca del mar. Yo no quería estar en Banning y aquí desierto y montañas y frío. Y a mí no me gustaba eso, hermano. Pero yo llegué aquí por la voluntad de Dios y aquí estoy todavía porque aquí me tiene el Señor. Entonces todos nosotros, hermanos, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Si usted ya tiene el Espíritu, tiene que ser guiado por el Espíritu. No desaprovechen, hermanos, la bendición de tener el Espíritu Santo en su vida. No vivamos como ciegos mientras que nosotros podemos tener dirección en nuestra vida. Pero no solo en cosas grandes, hay cosas pequeñas también, hermanos. Hay cosas donde el Espíritu te redarguye, que te dice, este camino, esto que estás hablando, eso que estás mirando, esas cosas no están bien. Eso que estás oyendo, esas amistades, alguna cosa que el Señor nos redarguye y nosotros lo sentimos. Si tenemos el Espíritu Santo y nos enredamos con palabras y nos comprometemos con cosas, el Espíritu Santo se ofende y uno lo siente, hermano. Uno lo siente cuando uno le falta al Señor. La vida en el Espíritu es la vida que Cristo nos ha dado y es la libertad. Pero aquí también hace un contraste con las obras de la carne. Vamos a regresarnos, hermano, a Gálatas, el capítulo 5. Porque usted puede decir las obras de la carne, pero ¿cuáles son las obras de la carne? Aquí dice, manifiestas son las obras de la carne. Eso de manifiesto, usted ha visto las manifestaciones. En Guatemala cada rato hay manifestaciones, hermanos. Cierran las carreteras. Queman llantas ahí, ponen carros, no puede pasar la gente. Dice, nosotros somos el sindicato de maestros, dice. Exigimos una mejor paga o lo que sea, hermano. Se están manifestando, están diciendo, nosotros, aquí está el sindicato de maestros. Bueno, las obras de la carne son manifiestas, es decir, que se echan de ver, hermano.
Mire, hermano, usted no tiene que convivir tanto tiempo con alguien para darse cuenta si es carnalón. Usted puede ver inmediatamente. No es de ver cantar a nadie, es de verlo en su vida de todos los días. Hablando del campamento, allá llegaba uno que solo llegaba a pelear con todos, hermano. De veras. Solo llegaba a jugar billar, a comer y a pelear con todos. Ahora, no crea que todos los que llegan ahí son cristianos. Manifiestas son las obras de la carne. Ese yo lo miraba y así, esto es lo que él hacía. Todo el tiempo estaba jugando billar. A ver usted, contésteme, y empezaba a hacer preguntas de la Biblia. Y cuando el otro le contestaba, se reía de él en su cara. Usted es un ignorante, le decía. Y se empezaba a enojar. Todos los que estaban alrededor salían enojados de ahí. Ahora, eso no es del Espíritu, hermano. ¿Verdad que no necesita mucho discernimiento? Hay algunos que se identifican como cristianos y los oye hablar, los ve para dónde les andan los ojos, ve cómo hacen negocios y todo eso. Usted dice, ese no es del Espíritu. Eso no es del Espíritu. Eso que está haciendo esa persona no es del Espíritu. ¿Sí o no? Entonces, aquí dice, hermano, manifiestas son las obras de la carne, que son, y en primer lugar ahí tiene el adulterio. Mire, hermano, hay algunas cosas, yo lo quiero dividir, hermano, entre cosas que tienen que ver con la pureza y la moralidad. Pureza es, hermano, ser íntegros, ¿verdad?, para Dios. O sea, que lo que somos aquí, somos en el secreto también nosotros. Y la moralidad es lo que delante de los ojos de Dios es correcto, hermano. No estoy hablando de la moralidad del mundo. La moralidad del mundo es diferente que la moralidad de Dios. Por ejemplo, ahorita está una palabrita por ahí que es tolerancia. Usted tiene que ser tolerante. Entonces, bueno, Dios acepta, por ejemplo, hablando del homosexualismo, el lesbianismo, lo acepta el Señor. Si Él lo acepta, nosotros también tenemos que aceptarlo. Pero el Señor no lo acepta. Lo denuncia como un pecado, igual que otros pecados. Entonces, hay algunos que tienen que ver con la pureza y la moralidad. O sea, lo contrario es la impureza, la inmoralidad, que son las obras de la carne. Hay otra parte, hermano, que vamos a ver aquí que tiene que ver con las relaciones con las personas, con los hermanos. Porque hay una manera de relacionarnos con los hermanos en el Espíritu, nosotros, ¿verdad? Hay una manera como tenemos que relacionarnos. Hay otra, hermano, que habla de errores, de pecados en cosas espirituales, dentro de los frutos de la carne que nosotros vamos a leer aquí. Y hay otro, hermano, que habla de errores doctrinales. Todos estos son obras de la carne. Entonces, fíjese, ¿cuál es el primero que menciona ahí, hermanos? Adulterio. Bueno, adulterio es un hombre casado o una mujer casada que tiene una relación con alguien que no es su esposo o su esposa. Ese es adulterio. Le digo porque hay gente que se confunde con la fornicación. Todo. Adulterio es eso, una relación con alguien que no es su esposa o su esposo. La persona, por ejemplo, si un soltero se mete con un casado, los dos son adúlteros, los dos han cometido adulterio. O sea, han participado de ese pecado. Entonces, una de las cosas es adulterio. Yo les quiero recordar lo que el Señor Jesucristo enseñó. El Señor Jesucristo fue más allá y fue al corazón. Y el Señor dijo, de cierto les digo que ustedes han oído que el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. La mujer ni se enteró. Pero dice, ya eso es adulterio. Entonces esto nos lleva a nosotros, hermano, a pensar en lo que el Señor Jesucristo enseñó. Que Él dijo, entonces, por ejemplo, la pornografía es adulterio. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno, hay que recordar también, hermanos, que el Señor Jesús perdonó a una mujer que la hallaron en el acto del adulterio. Entonces, ¿puede ser perdonado ese pecado? Sí puede ser perdonado ese pecado. Recordar que la Biblia nos dice que es un pecado tan serio que tiene consecuencias para siempre en esta vida. O sea, lo puede perdonar el Señor,
Pero tiene consecuencias, dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no será borrada jamás, dice el libro de los Proverbios, respecto del adulterio. Ok, adulterio. La segunda, hermanos, es fornicación. La palabra fornicación, hermano, en griego es la palabra porneia. De aquí viene la palabra pornografía. Porneia tiene que ver con todo, hermano, cualquier cosa que tenga que ver con lo sexual o lo sensual. Una manera de vestir provocativa, lo que miramos, lo que hablamos, lo que practicamos que sea sexual, eso es porneia. Aquí dice fornicación, o sea, no es solamente acostarse con alguien sin estar casados, eso es fornicación. La Biblia dice, hermanos, que los fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego. Ahora ahí no dice que los cristianos fornicarios, ¿verdad? Los cristianos no practican esto, hermano. Entonces, fornicación es todo tipo de acto sexual ilícito, hermanos, que no sea, en otras palabras, dentro del matrimonio, es ilícito delante de los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios solamente el sexo dentro del matrimonio es permitido, es el único. ¿Todos entendemos eso, hermanos? Bueno, es importante eso. Lo otro, hermanos, es la inmundicia, dice ahí, ¿verdad? La inmundicia, hermanos, la inmundicia tiene que ver con la impureza física, inmundicia es como los pensamientos o los deseos impuros que uno tiene. De eso habla, hermanos. Y todos nosotros los tenemos. Uno puede practicar, darle rienda suelta a eso. Se da cuenta, hermano, que Dios no se mete solamente con cosas hechas, ¿verdad? Con hechos, pero también con la mente y el corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios se interesa en nuestra mente y nuestro corazón. Usted se ha dado cuenta, hermano, que el mandamiento más importante dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y grande mandamiento. Entonces, la inmundicia, la suciedad de pensamiento, ¿verdad? La lascivia. Para nosotros, hermano, lascivia son los deseos sexuales malos. O sea, otra vez, todo lo que está fuera del matrimonio y desviaciones, cosas así, hermanos. Ahora, esto dice, es aquella persona que vive como licencioso. ¿Usted ha oído esa expresión, una canita al aire? Le gusta tirarse una canita al aire de vez en cuando, dicen alguien, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que mire, él es fiel a su esposa, pero de vez en cuando es infiel, pues se tira una canita al aire, dice. Pero mire, es buena gente. La Biblia no dice que eso es buena gente, dice que eso es pecado. Alguien que se da permiso, que se da licencia, ¿verdad? Para pecar. Y mire, hermano, aquí nosotros, ¿verdad? Nos miramos, aquí hay cámaras, hermano, en todos lados hay cámaras aquí, ¿verdad? Y uno puede ver muchas cosas, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se anda cuidando y dice, bueno, aquí no están los hermanos, dice. Aquí no está el pastor, aquí no está mi mamá, mi papá. Aquí, bueno, me voy a tirar una canita al aire, dice él. El Señor dice, no. Los que se tiran canita al aire viven en pecado. Es de la carne eso, hermanos, ¿verdad? Luego, hermano, habla de la idolatría. Y esa es una palabra compuesta, hermano. Eidolón quiere decir ídolo, que eso es una imagen para adorar. O sea, esa es la expresión, una imagen para adorar. No es una imagen de un paisaje que usted dice, mire, yo tengo ese paisaje ahí porque es un paisaje bonito. Pero es una imagen que usted tiene para adorar, ¿verdad? Y es eidolón y latreia, que eso, hermano, latreia es la adoración y el servicio a Dios que solamente a Dios le corresponde. Entonces, cuando nosotros, hermano, en vez de hacer lo que Dios nos dice, nosotros hacemos otra cosa que nosotros queremos, eso es idolatría. ¿Usted entiende eso, hermano? Si nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. Luego dice aquí, hermanos, hechicerías. Esto me llamó mucho la atención, hermano. Mucho me llamó la atención. ¿Sabe que si usted le digo yo hechicerías, qué me dice usted que es las hechicerías?
¿Ah? La brujería. Pero fíjese, hermano, le voy a decir cuál es la palabra para hechicerías. Es la palabra farmaqueia. Está bonita esa palabra, ¿verdad? De ahí viene la palabra farmacia, fíjense, hermanos. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver farmacia o fármacos, verdad? ¿Qué tiene que ver eso con hechicerías? Bueno, mire, lo que tiene que ver, hermano, es que en este tiempo, hermano, cuando fue escrito esto, usted sabe, hermano, que habían cultos, pues, de otros dioses. Y para entrar en la adoración de esos dioses usaban drogas, hermanos. Usaban plantas, usaban compuestos y se drogaban ellos. Que eso, o sea, qué interesante que es. Pero al mismo tiempo eso lo usaban en la medicina. Entonces, algunos, hermanos, para aliviar sus dolores se iban a la medicina, pero se paraban metiendo en los fármacos, que era parte de la adoración de los ídolos. Qué interesante. A mí se me hizo bien interesante eso, hermano. Fíjese, hermano, en 2 de Crónicas 16 se nos cuenta la historia a nosotros de un rey que se llamaba Asa. Y ese rey Asa tuvo confianza en Dios, hermano. Él tenía que pelear contra los etíopes y dice que eran como la arena del mar. Pero él clamó a Dios y Dios lo libró. Pero después, hermano, llega un rey que trae un ejército menor. Y él, hermano, en vez de confiar otra vez en Dios, ¿sabe qué hace, hermano? Se va a sacar todo el oro, todos los tesoros que están en el templo de Dios y se los manda al rey de Asiria y le dice, haz pacto conmigo, le dice. Y aquel le dice, está bien, yo hago pacto contigo. Y Dios le manda una palabra por un profeta y dice, el Señor se desagrada mucho de lo que hiciste. El Señor te dice, ¿no te acuerdas cuando vino el ejército de Etiopía y eran como la arena del mar? Y yo te libré, le dice el Señor a través del profeta. Pero ahora dice, tendrás más guerra y más problemas que antes. Y Asa se enoja con el profeta, hermano, y lo echa en la cárcel. Y dice que se enferma de los pies. Y dice, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que se fue a los doctores, dice. Y cuando habla de doctores, habla de estos, hermano. De esos que usaban hierbas y todo. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay cierta aplicación para nosotros. Ciertamente Dios usa la medicina y la ciencia, pero el primero en el que hay que confiar es en el Señor, hermano. O sea, no estar tan desesperados por la medicina. El primero que tiene que tener nuestra confianza es el Señor nuestro Dios, hermano. Porque Él tiene poder. El Señor puede usar la medicina, hermano. Sí puede usar la medicina. Pero en el primero que tenemos que confiar es en Él, hermano. Yo le dije una vez, hace unos años vine con lentes yo, hermano. Llegué y se me quedaban viéndolos. Y yo no les decía nada, ¿verdad? De vez en cuando me ponía los lentes. ¿Por qué? Porque yo estaba perdiendo la vista una vez. Y ahí en Loma Linda no pudieron hacer nada por mí, hermano. Llegaron los especialistas, y se hablaban unos a otros, y hasta que al fin les dije, ¿qué pasó? Les digo, ¿qué es lo que está pasando? Y por ahí me encontré el papel, fíjese que fue en el año, me parece que fue el año 2003, en agosto del 2003, yo encontré un papel que lo guardé, hicieron un dibujito y me dijeron todo lo que me estaba pasando ahí. Y sabe que me dijeron, cómprate este colirio, me dice. Una botellita así valía $100. Y le digo yo, ¿esto me va a curar? No, dice, pero te vas a sentir mejor. Y entonces, ¿para qué lo compro? Dije yo, mejor me ahorro $100. Y entonces, hermano, pues pasaron unos meses, ¿verdad? Y yo estaba peor, hermano. No podía manejar, fíjense, hermanos. Porque como que se me pasó al otro ojo. Y en la noche especialmente yo miraba las luces de los carros así que saltaban para todos lados. Yo no miraba, no podía caminar bien porque miraba que se me movía el piso. Que me dijeron, tienes unas formaciones, dice, en el ojo que parecen cristales, dice. Entonces se hacen unos prismas, dice, y todas las imágenes saltan de un lado a otro. No podía leer las letras de la pantalla, hermano, no podía leer nada, no podía hacer nada, hermanos. Entonces yo me sentía muy mal y los hermanos se pusieron a orar por mí. Y una mañana yo me levanto y dije, yo veo bien, dije yo. Ya, me sanó el Señor, hermano. La medicina no pudo sanarme.
el Señor me sanó. Entonces, fíjese, eso lo hace el Señor solamente, hermano. Hubiera podido insistir y confiar en la medicina, pero no tenían ellos cómo sanarme, hermanos. Cuando yo llegué aquí tuve una alergia, como una alergia, hermanos, como por 6 meses, hermanos. 6 meses que no sanaba yo, hermano. Llegué a Banning, estaba frío Banning, hermanos, como a 32 grados estaba Banning y a mí no me gusta el frío. 32 grados y yo batallando, mire, le ponemos esto y me pusieron una inyección, hermano, tan dolorosa de eucalipto. Sudaba eucalipto, ebrutaba eucalipto yo, hermano. Me dolió esa inyección como 2 años, hermano, y no le miento, como 2 años me dolió. Y no me hizo nada. Y un día el Señor orando me reveló, es una prueba que estás pasando, nadie te va a poder sanar. Bueno, está bien. Y ahí yo clamé mucho, pasé mucho tiempo con Dios. Es una prueba, me dijo el Señor, nadie te va a poder sanar. Hasta que el Señor quiso, sané. Y bueno, le puedo contar un montón de cosas, hermano, pero esas son las hechicerías, fíjese, hermano. Enemistades, sentimientos y pensamientos de odio, hermanos. En contra de los hermanos. Bueno, sí, en contra de los hermanos, de acuerdo a esto, ¿verdad? Entonces es hostilidad. Usted sabe qué es eso, hermano. Usted se acuerda que en la escuela de vacaciones nosotros hablamos de José y sus hermanos. Entonces dice que los hermanos de José no le podían hablar en paz a él. ¿Se acuerda usted de eso, hermano? ¿Por qué no le podían hablar en paz? Porque lo odiaban. Porque su papá lo prefería a él. Le hizo una túnica de colores. Lo mandó a hacer... Fíjese, él tenía hijos más grandes, pero mandó a este jovencito de 17 años a supervisar a los viejos. Y aquellos lo odiaban. Y encima de todo, tiene un sueño que dice, yo vi, dice, 11 estrellas, dice. Sí es así, ¿verdad? Vi el sol y la luna, dice, que se inclinaban donde yo estaba. Y aquellos hicieron cuenta, a ver, ¿cuántos? Pues nosotros somos 11 hermanos, mi papá y mi mamá. O sea, nosotros nos vamos a inclinar delante de ti y mi mamá y mi papá también. Ah, espérense, tengo otro sueño, les dice. Soñé también que todos nosotros cortamos trigo y los manojos de todos ustedes se inclinaban al mío. Y lo odiaron más todavía, dice. No le podían hablar en paz. Una cosa decía él y cuando lo ven venir, dice, ahí viene el soñador, dice, matémoslo. O sea, hermano, yo he oído gente cristiana que dice, ese hermano que viene allá no me pasa, hermano, ni con aceite. Eso es del espíritu, hermano. Bueno, esa es enemistades. Y luego dice, aquí pasa a lo otro, que son los pleitos. Allá no son solo sentimientos, aquí son hechos, ¿verdad? Uno que toma oposición de adversario. ¿Sabe también cómo se puede traducir ese pleito? Diablo. Usted sabe que el diablo es el adversario. Yo estaba leyendo, hermanos, una historia de... Ay, hermano, estoy tratando de recordarme. Está en 2 de Samuel, ¿verdad? Está el general del ejército de David. Y es un hombre diestro para la batalla y le sale uno enfrente, hermano. Y le sale y quiere pelear con él. Le dice, apártate, le dice, yo no te quiero matarles. Y le sale y le sigue y se mueve por acá y le vuelve a salir enfrente. Dice, apártate, le dice, no te quiero matar, apártate. Y le vuelve a salir por todos lados y dice que le da un lanzazo y lo mata. Ese se puso de adversario. O sea, aquí dice, pleitos es tomar una postura de adversario. Es decir, yo voy a hacerme adversario del hermano, de la hermana. Voy a boicotear lo que diga. Si dice que traigamos frijoles, yo voy a decir que traigamos otra cosa, ¿verdad? Nopales o garbanzos. Le voy a llevar la contra en todo lo que le voy a poner en el camino. Celos, hermanos. Los celos, ¿sabe, hermano, que esa palabra celo, ¿cuántos conocen la olla de presión, hermanos?
Celos es, una de las posibles traducciones es hervir, de enojo. Este es un celo, hermanos, hay dos tipos de celo, ¿verdad? El tipo de celo, por ejemplo, esposo-esposa. Hay celos que son fundados, ¿verdad? Cuando el esposo mira que la foto de su mujer en el Facebook es una foto muy provocativa y que tiene conversaciones con un hombre que no es él, son celos fundados. ¿Y tú qué tienes que estar diciéndole mi rey a aquel? ¿Verdad? O sea, es un celo fundado. Ya si hay un reclamo así, es un celo fundado. Igual, o sea, en los dos aspectos. ¿Por qué? Porque el matrimonio es exclusivo. Es entre el esposo y la esposa, y esa es una relación exclusiva. No hay 3 ni 4, son los 2 con el Señor, ¿verdad? Y es todo. Fuera de eso, ya es otra cosa. Entonces, aquí habla de un celo sin fundamento. No puede voltear a ver la otra. ¿A quién estás viendo? O sea, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero está el celo que, por ejemplo, al hermano le dan favor, Dios le da favor en su trabajo y lo ascienden. Y viene un martes y dice, hermano, yo le quiero dar gracias a Dios. Antes ganaba $7 la hora, ahora gano 25, hermanos. Yo quiero darle la gloria de Dios. Amén, dicen todos los hermanos. Pero este dice, amén será. ¿Y por qué a él? ¿Y yo por qué no? Entonces, ese tipo de actitud no es del Espíritu. El Señor habla de que hay que gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Esa es actitud de hermanos. Esa es actitud de hermanos. Y esa palabra hervir tiene que ver con ese enojo. Hay celo bueno. Jesús sintió celo por su casa, ¿verdad? Cuando estaban vendiendo cosas ahí en su casa, Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Tuvo un celo por las cosas buenas, ¿verdad? El celo que Dios tiene por nosotros, hermano. El celo, o sea, Dios nos cela a nosotros, hermano. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Nosotros estamos completos en Dios, pero cuando andamos nosotros por ahí, el Señor dice, pero tú eres mío. ¿O no? El Señor nos ha comprado a nosotros. Pero el Señor nos cela, hermanos, a nosotros para algo bueno. O sea, no para la maldad, hermanos. Entonces, el celo malo es ese que quiere tener a la persona, ¿verdad?, dominada todo el tiempo, que sea como un robot, ¿verdad? Y luego habla de las iras. O sea, eso es una pasión. Es como el furor de un animal, hermano. Así lo traduce la Escritura. O sea, la traducción en el griego sería como un animal furioso, ¿verdad? Lo contrario de eso es dominio propio, hermanos. O sea, la ira no nos debe dominar a nosotros, hermano. Y mire, nadie se excusa, hermano, en esas cosas, porque hay gente que dice, mire, perdóneme que aquel día, ¿cómo le hablé? Pero es que usted me agarró en un momento malo. No, eso es mentira. Eso es mentira. El que pecó, que diga, ¿sabes qué, hermano? Yo pequé en contra tuya. Eso es la verdad, porque yo no debía andar así. Bueno, ¿sabe cómo se traduce también ira? Hay otra palabra que en griego es sinónimo, la palabra orge. ¿Saben lo que es un ogro? El ogro de la película, le dicen, ¿verdad? Bueno, es esa persona que anda malhumorada todo el tiempo. No, fíjese que no, hermano. Se vale ser serio, pero no malhumorado, ¿verdad? Luego están también las peleas, hermanos. Pero esto, hermano, o las contiendas, perdón. Esto tiene que ver un poco con la intriga. Entonces, una persona intrigante es alguien que provoca curiosidad o interés, o sea, como que dice algo para poner en mal a alguien, pero al mismo tiempo no dijo mucho, ¿verdad? ¿Ya se dio cuenta del hermano aquel? Sí, tiene mala cara, ¿verdad? A mí se me hace, bueno, ahí lo dejamos. Dios le bendiga, le dice, se va. Entonces ya usted se queda así, de veras que sí, ¿verdad? Sí, ahora que lo dice, es verdad. Ok, esto, hermano, son las contiendas que menciona la Biblia. Dice, hermanos, que Dios aborrece 7 cosas. Y una de estas cosas está en Proverbios 6:19, dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Eso es fruto de la carne, hermanos.
Bueno, vamos a hacer una más, hermanos, y vamos a terminar, ¿ok? Están las disensiones. Y esto, hermanos, tiene que ver con hacer una división, crear una división, una sedición. Hace años, hermanos, alguien no estaba de acuerdo conmigo en algo, hermanos, hubo que hacer una disciplina en la congregación. Y entonces no está bien el pastor. Pero, hermanos, pues, había sido una cosa muy fea, ¿verdad?, que había pasado, un adulterio que pasó. Entonces estas personas no querían que yo disciplinara a esta persona. Disciplina, hermanos, era de que sentarnos con esta persona a conversar, tratar de ayudarle. ¿Por qué caíste en esto? ¿Qué error hiciste? Tratar de guiar a esa persona. Pero los padres de esta muchacha no estaban de acuerdo, especialmente el papá. Entonces él convocó a una reunión. Y él dijo, mire, tenemos que reunirnos para sacar al pastor. Entonces llamó a varios y este hombre me dice, ¿sabe qué, hermano? Me dice, a mí me invitaron, pero yo no quiero ir. ¿Sabe qué? Yo lo llamo a usted sabrá qué hace, me dice. Yo nada más le estoy diciendo lo que está pasando. Eso, hermanos, son crear divisiones. Eso es fruto de la carne. Hermanos, miren, pueden haber razones genuinas por qué se divide una iglesia, cabe una iglesia. Hay razones genuinas. Cuando las cosas no están bien, el pastor robó, cayó en adulterio, qué sé yo, hermano. Pueden haber muchas cosas. Pueden haber varias cosas. Pecados que menciona la Escritura. Entonces, sí, hermano, tal vez es tiempo de salir, ¿verdad? De que tú dices, no, sabes que aquí las cosas no están bien, Señor. Yo miro esto y esto y esto y no es conforme a tu palabra. Entonces, está bien, ¿verdad? Guiados por el Espíritu. Entonces, usted lo hace. Pero causar división, fíjese, había otro pastor que él predicaba la palabra de Dios, pero había un hombre dentro de la iglesia que él tenía mucho dinero y muchos le debían favores. Entonces el pastor no podía predicar de ciertas cosas porque lo ofendía a él, lo hacía alusión a él, lo que él hacía con el dinero, el trato con los hermanos y todo eso. Se acababa el culto y le decía, venga para acá, pastor. Él era el jefe. Venga para acá. Este mes no le voy a pagar, decía, porque era el tesorero también. No le voy a pagar. Y dividía la iglesia, hermanos, y la gente se iba se hicieron varias divisiones de esa iglesia. Bueno, esto es lo que es esto, hermano. En Judas, versículo 19, solo es un capítulo, hablando de los falsos maestros, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Entonces, eso, hermano, crear divisiones así, eso no viene de parte de Dios. Eso es un fruto de la carne. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermano. Vamos a ver la próxima semana, si Dios nos permite, hermanos, no solamente estos que faltan, los frutos de la carne, pero vamos a ver los frutos del Espíritu también. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar esta noche. Oremos, hermanos. Amado Padre, esta noche te damos gracias, Señor Padre, porque tú nos has enseñado tu palabra. Tu palabra es verdadera, es limpia, es justa y santa, Señor Padre. Tú nos instruyes, nos dices todo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer también, Padre, para nuestro propio bien, Señor, para nuestro provecho. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Padre, que ninguno cierre su oído, Señor, ninguno de nosotros, Padre, sino que pongamos atención, Señor, a tu palabra, Padre Celestial. Yo te ruego, Señor Padre, que nuestra confianza no esté puesta, Señor, en los doctores o en la medicina, sino primeramente en ti, Padre Celestial. Te ruego también, Padre, que nuestra manera de vivir sea pura, Señor, sea limpia, Padre Celestial, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, que cuando venga un pensamiento nosotros lo reprendamos intencionalmente, Señor, que nosotros renunciemos a todas esas cosas, Padre. Que nosotros todos los varones tomemos acciones. Todo varón, hermano, tome acciones, hermano, para ser limpio en su corazón, puro en su corazón. Huya, hermano, de las pasiones juveniles. Huya de las pasiones. Padre, ayúdanos, Señor, a renunciar a toda obra de la carne, Señor Padre. Todas las cosas que tu Espíritu ya nos ha hablado, Señor Padre. No importa si son cosas que a nosotros nos gustan o nos atraen, Señor Padre.
No importa si nosotros pensamos que eso no tiene nada de malo. Padre, yo te pido, Señor, que lo que tu Espíritu nos hable, eso hagamos, Señor Padre. Que no hagamos más ni menos, Padre. Lo que tu Espíritu nos marca esta noche, eso hagamos, Padre. Fortalécenos, Señor Padre. Ayúdanos a andar en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de la carne. Eso es contra el Espíritu, Señor. Y tu palabra dice que los que viven conforme a la carne no te pueden agradar, Señor. Padre, gracias, Señor, por el estudio de tu palabra esta noche. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares, Señor Padre. Y muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén.